bienvenidos a este primer podcast de la maestría en educación, claro que sí, en la materia de iniciación a la práctica docente. Yo soy Pepe Beto y a través de los próximos minutos vamos a conocer a diversos expertos que nos van a platicar sobre estos temas muy interesantes que son acerca de la educación. Y pues como les dije anteriormente, vamos a contar con 6 expertos que nos van a platicar acerca de esto que es la educación. Pero bueno, vamos a comenzar hablando del primer tema, el cual es el contexto educativo. Y bueno, todos tenemos un ambiente que nos rodea y nos influye. Justamente ese es nuestro contexto. Y en la escuela pasa lo mismo. Hay un entorno que envuelve a todos los que ahí convergen. Dígase profesores, personal educativo, los estudiantes e incluso sus mismos padres de familia. Todo eso es el contexto. Por todo ello, es más que fundamental para nosotros, los profesores, el conocer nuestro plantel y saber qué resultados queremos alcanzar en nuestra labor diaria como docente. Eso sí, debemos de partir desde un punto de vista en el que cada profesor trabaja en un ambiente totalmente diferente. Es un contexto diferente para cada uno de nosotros. Esto tiene que ver en la cultura, los valores de la comunidad, su nivel socioeconómico y hasta su geografía, es decir, en dónde se encuentra ubicada pues la institución o la escuela en donde nosotros estaremos dando clases. Todo esto sí es el contexto y refleja o afecta en el salón de clases. Así que bueno, esto nos va a permitir, todo lo que es el contexto, sensibilizarnos y, ¿por qué no?, conocer la comunidad, conocer nuestro entorno, nuestro contexto y dar lo mejor de nosotros, claro que sí, siempre en beneficio de la comunidad, en beneficio siempre de nuestros estudiantes. Recordemos que a pesar de la contingencia y las clases en línea, pues la escuela representa un espacio irrepetible de experiencias en la conformación de vida de estos estudiantes que en un futuro van a ser, o bueno, ya son ciudadanos de este mundo, ¿no? Entonces, de cierta manera, la escuela es, por así decir, un ámbito de aprendizaje de cómo van a convivir ellos en la sociedad. Es justamente en donde vamos a conocer y dar los primeros pasos de la gente, o sea, de los niños que tienen que compartir, interactuar, socializar y, ¿por qué no?, también debemos estar muy atentos y contribuir mucho en la formación ética y moral de nuestros estudiantes. Pero bueno, esto es solo en cuanto al contexto educativo. A continuación vamos a ver pues más temas y pues vamos a contar con más profesores expertos en estos temas. Mientras tanto, vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a regresar con una experta que nos va a platicar sobre la práctica docente y la práctica educativa. Esto es el podcast de educación del Centro Educativo David Alfaro Siqueiros. Ya estamos de vuelta con esto que es el podcast educativo y ya me acompaña la maestra Ana Isabel Briceño Cabrales. Profesora, ¿cómo está? ¿Qué nos cuenta el día de hoy en este podcast educativo? Hola, muy buenas noches. Gracias por la invitación. Antes que nada, me encuentro muy bien y gustosa de platicar un poquito acerca de lo que es la práctica docente y educativa. Perfecto, maestra Ana Isabel. Y ya que nos estaba platicando sobre este tema que es el punto número 2, que es la práctica docente y la práctica educativa, nos podría, pues, como contextualizar, ¿no? ¿Qué debemos de entender por práctica educativa?
Bueno, yo creo que lo principal es comprenderlo como acción, no como sustantivo, o sea, como un proceso, el cual inicia desde el momento que se establecen las metas que se quieren alcanzar y entonces a partir de ahí, pues se van seleccionando recursos materiales y humanos para lograr alcanzar estas metas, tales como pues las relaciones interactivas, los materiales didácticos, la distribución de los tiempos, de los espacios y desde luego también comprenderla como una práctica reflexiva en la que se parte desde la planificación, pasando por la aplicación y finalmente terminando con la evaluación. Perfecto, pues ahora sí que más que explicado completamente todos estos procesos que deben haber, pero tengo entendido que por allá hay algunas variables que influyen directamente en lo que es la práctica educativa, ¿no? Sí, así es. Son varias las variables según diferentes autores, según diferentes necesidades, pero principalmente está la secuencia de actividades. En una práctica, nuestra práctica docente educativa debemos tener siempre esta secuencia de actividades, la cual nos permite ir alcanzando gradualmente los aprendizajes esperados y también nos permite hacer las modificaciones pertinentes cuando sea necesario. Nuestro papel como profesores de guía, de motivadores, de comprender, animar a los alumnos y el papel de ellos según su nivel, pues de ser autodidactas, de interesarse por saber un poco más de lo que se les proporciona, las formas de agrupamiento y organización en el aula, los espacios, los rincones lúdicos en el caso de primaria, la utilización del tiempo para aprovecharlo a lo máximo, los usos de materiales curriculares, es decir, apegarnos a los planes y programas de estudio sin depender de ellos, pero tampoco dejarlos a un lado, así como la organización de contenidos y las formas de evaluación en las que debemos comprender que no debe quedar meramente en un examen escrito, sino en proyectos, por ejemplo, donde el alumno pueda demostrar lo que está aprendiendo. Vaya, ahora sí que todo este complemento que muchas veces los padres de familia o mucha gente no conoce, todo lo que hay detrás de este, pues el proceso que es la práctica docente como tal, ¿no? Y personalmente, su práctica, ¿qué función cumple? Es decir, de una forma más social, ¿cómo impacta a la sociedad, valga la redundancia, desde su práctica como docente? Bueno, principalmente por la experiencia que he tenido transmitiendo valores, formando integralmente a los alumnos en el que no solamente se les recita el conocimiento o los contenidos, sino se, como mencioné anteriormente, se valora que gradualmente los vayan adquiriendo, pero también desarrollen otras áreas como son las emociones, como es la solución de problemas, su imaginación, su creatividad, y entonces ellos poco a poco se vayan convirtiendo en agentes de cambio para la sociedad. Y otra cosa, sobre todo en primaria, es como intermediaria entre los alumnos y muchas veces su familia, porque pues si el alumno no se encuentra bien en casa, difícilmente puede adquirir los aprendizajes que se le están tratando de transmitir. Perfecto, muchas gracias, maestra. Pues ahora sí que conocimos a fondo sobre esto que es la práctica docente y la práctica educativa y pues cómo los profesores, en este caso también los educadores, los maestros, pues influyen totalmente en los estudiantes, ¿no? O sea, no es solo llegar a decirles 1 más 1 es 2 y 3 más 3, no. Exactamente. Hay todo un proceso por detrás y pues muchas veces los profesores, ¿por qué no? Se vuelven hasta de cierta forma los segundos padres o padres adoptivos de los que son sus estudiantes. Así es, exactamente. Oiga, maestra, pues muchísimas gracias por participar. En este momento, esto fue el segundo tema de la práctica docente. Quédese ahí, ahorita regresamos con usted, nos vamos a unos cortes comerciales y pues de nueva cuenta la llamaremos para la visita y que nos platique un poco más de esto que es la educación. Al contrario, muchas gracias.
bienvenida en este tercer bloque del podcast educativo y tenemos a otra experta, a otra maestra que nos viene a acompañar. Ella es la maestra María Eugenia Montañez May, es profesora de segundo grado de la escuela primaria vespertina Donaciano Aquechale. Y maestra, en esta ocasión sabemos que usted sabe mucho sobre las competencias del docente, que es este tercer tema que estamos viendo el día de hoy. Y pues no sé si nos podría platicar un poquito, teniendo como base su experiencia, acerca de los 4 pilares de la educación, estos que pues muchas veces los padres de familia o la gente no conoce, pero pues todo profesor siempre tiene ahí atrás como que su tablita, ¿no? En sus hojas, en donde tiene su planeación. ¿Y cómo está este tema que es tan completo, pero a la vez tan interesante en la educación? Claro que sí. ¿Qué tal, José? Muy buenas noches. Claro, vamos a hablar acerca de los pilares de la educación y nuestro primer pilar es acerca de aprender a aprender. Nos habla acerca del significado de enseñar a construir un conocimiento para que se pueda seguir aprendiendo durante todo el transcurso de la vida. En el nivel de primaria se habla acerca de la inducción de la lectoescritura, al igual que una secuencia de matemáticas, como viene siendo los números, en el caso de primero y segundo. Posteriormente, en los grados superiores, de tercero a sexto grado, la complejidad aumenta en una producción de textos, fomentando siempre la autonomía en los procesos de actividades como es de español y matemáticas, para luego entonces desarrollar adecuadamente la diversidad de las asignaturas. Nuestro segundo pilar habla sobre aprender a hacer, que es acerca de la enseñanza por medio de las estrategias pedagógicas para poder llegar al aprendizaje esperado, en lo que se requiera transmitir. Un ejemplo en esa secuencia son los métodos de la lectoescritura que adquiere cada docente por medio de la experiencia, utilizando los libros como guía para poder explicar el orden de la enseñanza del alfabeto, de las letras, de las vocales, para que posteriormente se formen las sílabas en una secuencia y poder enseñar a leer y escribir. Nuestro tercer pilar habla sobre aprender a ser. Es el fomento a la identidad de cada individuo en base a su nación y sus valores éticos y culturales. En el nivel básico de primaria se realizan los homenajes a la bandera y a las actividades culturales, dependiendo de la fecha a celebrar y respetando la ideología de cada alumno. Y por último, hablar del pilar es aprender a estar, y nos habla acerca de la importancia a educar en función de la armonía, con la integración en la sociedad y sus conocimientos adquiridos durante todo este tiempo. En el caso del nivel primaria al cual me dedico, su aprendizaje se verá reflejado en la sociedad como personas responsables, respetuosas, cultas y sobre todo amor a la patria y respeto a sus semejantes. De eso nos hablan los 4 pilares, José. Perfecto, muchísimas gracias, maestra. Y es bastante interesante ver cómo, pues, son 4 pilares y cómo es por así decir, es un proceso educativo casi, ¿no? No es como que meter toda la educación, sino que esto lleva un proceso, un caminito, que pues ustedes como profesor, exactamente, ustedes como profesores, pues, tienen que ver, y ¿cuál es la culminación de esto? Bueno, como usted decía, ¿no? Es hacer personas que se vean reflejadas positivamente en la sociedad, que sean responsables, respetuosos, cultos, con un amor a la patria y respetos, ¿no? No importa de qué religión seas, qué partido político, qué equipo de fútbol le vayas, ¿no? La cosa es que hacer ciudadanos de bien y de buenos actos, ¿no? Así es, José. Pues muchísimas gracias, la verdad, por participar con nosotros. Quédese ahí, te vamos a ir a unos comerciales, pero a ratito vamos a volver a tenerla aquí en el foro para que nos platique un poco más. Maestra, muchísimas gracias, muy amable por habernos compartido sus conocimientos y vámonos a los comerciales. Hasta luego.
vuelta en esto que es el podcast educativo del Centro Educativo David Alfaro Siqueiros. Y en esta ocasión ya estamos en el tema número 4 con la maestra Rita Marlene Cerón Tuyú, que en esta ocasión, maestra, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra? Hola Pepe, estoy muy bien, muy agradecida que me hayas invitado a este programa, ¿verdad? Para platicar con estas personas que nos escuchan, así que pues estoy lista cuando quieras comenzar. No, al contrario, muchísimas gracias por aceptar la invitación y pues en este cuarto punto que ya estamos llegando, estamos yendo por bloques, vamos a hablar nos va a hablar acerca de la profesión docente y justamente de ahí salía esta pregunta de hoy día, para usted, ¿qué representa la docencia? Mira, ahora hablar de la docencia es un tema un poco difícil, ¿no? Es un reto porque ahora exige mucho, esta profesión involucra mucha responsabilidad, tanto social como ética, como moral. Ahora nos piden a todos los docentes mucha responsabilidad, mucha formación, y ahora nos exigen demasiado, no solamente el sistema educativo, sino la misma sociedad, que es la que ahora pide o piensa que la educación es un servicio, lo ven como que un servicio al que el docente está destinado, obligado a servir, ¿no? Como vas al súper, compras y haces. Lo mismo piensan con la educación. Entonces ahora esta parte del docente representa una gran responsabilidad, porque ya no lo vemos con un sentido de hacerlo por mi vida, por mi responsabilidad, por estar en formación, ¿no? Ahora lo vemos como una obligación más, un servicio que voy al súper, lo compro y ya. Entonces, ahora sí demanda esta parte, entonces es un compromiso. Las personas, hay demasiadas, creo que es una de las carreras más demandadas. Cada año hay varios estudiantes que quieren estudiar docencia porque piensan que es fácil, ¿verdad? Que pues nada más es pararte y dar la clase y nada más. Sin embargo, la realidad es que es todas las carreras de educación son las peores pagadas, y eso lo sabemos muy bien. Ahora, las que están en el reality, en el top 5 de carreras, pues obviamente son un arquitecto, un ingeniero, esta parte, ¿no? Pero ahora todos los trabajadores de la educación no tenemos tanto esta parte, ¿no? Sí, a lo mejor es algo complicado económicamente, como usted dice, pero bueno, la satisfacción de ser profesor y de formar esos futuros arquitectos, ingenieros, creo que también podría ser un punto por allá que nos motiva además, ¿no? Y justamente por ahí iba la segunda pregunta, ¿no? ¿Cree que la vocación es más importante que la profesionalización? Fíjate que eso es un tema muy, muy tocado. Cuando estudiamos, yo me estaba formando, recuerdo que decían, no, es que si no tienes vocación, no puedes con esta carrera. Y es cierto, o sea, es un punto a lo que nos lleva de que para poder ser un buen profesionista tienes que tener una inspiración, tienes que tener pasiones, tienes que tener una misión. Entonces va todo de la mano, no necesariamente tiene que ser la profesionalización nada más, o solo la vocación, solo porque tengo vocación lo voy a hacer, ¿no? Sino que es un conjunto. Aquello que amas, ¿qué es lo que te va a llevar a lo que eres bueno? Porque todos somos buenos, como decías tú hace ratito. Yo puedo ser bueno tratando de enseñarle a un arquitecto, que es lo bonito de esto al final, cuando tú te preparas, pero si tú no te preparas al final con ese conocimiento que puedes tener toda la vocación de enseñar. Pero si no te preparas, si no te organizas, si no te profesionalizas, no te actualizas, no te regulas, pues no vas a poder hacerlo, ¿verdad? Entonces, todo esto nos lleva a tener una necesidad personal y una necesidad profesional. Entonces, esa necesidad personal de ser mejor yo en el trabajo es parte de la vocación, lo que me hace levantarme, lo que me hace ir a mi trabajo, lo que me hace tratar con las mamás, de buscar nuevas estrategias, nuevos métodos. Entonces, esa es parte de la vocación, pero no solamente con la vocación puedo hacer todo eso, sino que también tiene que haber esa parte, esa profesionalización, esa responsabilidad, ese compromiso que hace que seas competente. Por eso es profesionalizarse, ser competente para la vida, ser mejor tú, para tener una buena oportunidad de trabajo, para tener un buen sueldo, para tener estabilidad familiar, que ahora es todo lo que necesitamos todas las personas. Y es lo que vamos buscando. Entonces, va de la par. Es un círculo que va unido. No solamente va de este lado la vocación, de este lado la profesionalización, no. Van de la mano. Y para que la persona
pueda ser un buen docente o pueda desarrollarse en ese ámbito, en lo que ama. No solamente el docente, el arquitecto, el doctor, tiene que tener todo esto junto para que lo pueda lograr. Perfecto. Y ya con lo que estaba comentando exactamente, bueno, el profesor tiene que fungir todas estas cosas, ¿no? Este rol de educar, además de pues, estar en contacto con, ¿qué será? La sociedad y demás. ¿Cuál es el verdadero, o bueno, cuál sería el rol del docente ya después de toda esta plática? ¿No? Pues tocas un punto muy importante, porque muchas veces dicen, no, pues el rol del maestro es proporcionar información y controlarla, y ya, y nada más pararte y explicar. Pero va más allá de ser un mediador entre el alumno, el ambiente, el que busca, el que valora, el que investiga, el que reta, el que propone, porque yo puedo llegar con mi estrategia súper bonita de vamos a hacer un PowerPoint, pero si yo no sé usar ese PowerPoint, si yo no lo sé, entonces va más allá. El doctor llega al paciente, le dice cómo se siente, le da los medicamentos y se va. El arquitecto lo mismo, diseña el plan, hace y también se va al cliente. En cambio, el docente tiene que prepararse más allá. No solamente se queda en voy a dar la clase y aquí se acabó. No, sino que a veces se lleva trabajo extra a la casa y esa es una realidad. Entonces, el rol del docente va más allá del trabajo que él haga en el aula, porque también, como te decía hace ratito, es parte de esto de actualizarnos, de hacer que él va buscando esta parte para buscar soluciones, para planear sus clases, para evaluar los aprendizajes, y es lo que lo hace ser mejor persona. Entonces, el rol del docente no solamente es enseñar, sino que es ser el mediador y de crear estas nuevas generaciones que tenemos en la actualidad y que demandan demasiado, con esto del siglo XXI, ahora y con la pandemia, la tecnología nos ha alcanzado. Así es, el docente ahora sí que no tiene, como anteriormente, ¿no? Terminaba el aula, la hora en el aula y se iba, ¿no? En este caso, con la contingencia y la tecnología, un docente es 24/7, 365, nunca descansa. Pero bueno, y ya justamente que está tocando este punto, que el rol del docente y todo lo que tiene que prepararse como un diamante que se va puliendo poco a poco, ¿considera usted que el sueldo de un docente es bien remunerado, al menos aquí en México? Desafortunadamente no. La verdad, en México somos creo que el país donde todavía seamos honestos, ningún trabajo está bien remunerado. El que trabaja puede hacer, el docente puede hacer un trabajo y puede ganar creo que lo mismo que lo que hace un cajero en Soriana o algo así, ¿no? Entonces, hablando también de esta parte de que comentaban varios amigos, que a veces te tienes que ir, ¿no? Te tienes que ir de este país para ganar, para tener más oportunidades. Pero desafortunadamente, no solamente radica de que si eres bueno o no eres bueno. El salario del docente se ve por un sistema educativo. Ahora, la experiencia, los años hacen que te suban el sueldo. O sea, que tienes que esperarte 28, 30 años para que puedas ascender a un mejor sueldo, a una mejor estabilidad, ¿no? Entonces, no nos ponemos a decir o evaluar, José es bueno en lo que hace, estudió, tiene una maestría, tiene un doctorado, da clases con sus alumnos y dedica 2 horas más y maneja bien las TIC. No nos podemos saber eso. Le pagamos el sueldo por igual a todos, pero no nos podemos saber eso, que exigimos, el sistema educativo se rige de estos artículos, de estas normas, y exige, y exige, y exige, pero en lugar de exigir, tampoco le da esta oportunidad a los docentes, que también se mejora, que también busca, que también son personas, que también quieren ser, pues esta parte, ¿no? También de lo que yo trabajo, de lo que me esfuerzo, pues también lo pueda tener, ¿no? Que también lo pueda ver reflejado en lo que gano, en cómo me va. Entonces, creo que, pues no, desafortunadamente no nos pagan bien. Deberían de pagarnos bien por lo que hacemos. Muchos dicen, no más te sientas y ya está, maestro, o ahorita, ¿por qué quieres regresar, maestro, si con la pandemia, pues no te va a pasar nada, ya tienes tu vacuna? No, creo que va más allá. Creo que exigen mucho y pagan poco, esa es una realidad. Si tienes una estabilidad, es cierto, tienes cada quincena un sueldo, pero
tenemos que ser realistas. La economía y en el país en el que vivimos no alcanza. Entonces, yo creo que sí merecemos, no porque yo sea docente y diga, mis pobres compañeros, porque sé que también hay compañeros que no se esfuerzan, pero sé que también hay compañeros que se esfuerzan todos los días por ser mejores y que estudian y que se preparan y que logran, pero que les lleva 20, 30 años y no debe ser así. Debe ser que lo que trabajas también sea parte de eso, porque es padre ver que así como vas creando esta parte profesional, también esta parte personal de cumplir sueños, de comprarte una casa, de comprarte un coche, porque también lo merecemos. Entonces, yo sí estoy de acuerdo que deberían pagarnos más y que nos pagan muy mal. Así es, la autorrealización del profesor, bueno, como de todo profesionista, pues no está peleada con su profesión como tal, ¿no? Y muchas... Exacto. Debería ser igual, o sea, pero eso los sindicatos nos deberían ayudar, pero no lo Sí, hacen. es un tema muy, muy complicado, en especial por lo que se ha visto en los últimos días en México, además de la contingencia, de la debilidad económica, o sea, son muchos factores, ¿no? Por eso que ahora sí que nos ayudó demasiado con esta respuesta que nos dio y justamente conduce a lo que sería la última pregunta, ¿no? Con tantas cosas que hay, con tantos, tal vez problemas, algunas cosas a favor, puntos en contra, como todo, ¿no? Pero entonces, maestra Rita, el docente en este caso, ¿debe de redefinirse o los alumnos son los que tienen que adaptarse? En especial por estos cambios que hay. Creo que cuando todo ser humano, no solamente el docente, todo ser humano cuando vivimos en una burbuja, estamos en esa burbuja y no queremos salir y nos da miedo el qué va a pasar más allá. Entonces, yo sí pienso que no solamente todo el médico cuando quiere una especialización y quiere ganar más y quiere buscar más, sale de esa zona de confort. Entonces, nosotros también no podemos quedarnos nada más en la educación tradicionalista que ya no está, ¿verdad? Porque no tratamos obviamente con personas que se quedan estancadas o que no crecen o que siguen en esa burbuja, no, sino que tratamos con individuos que están creciendo, que crecen, que son totalmente sociables y que actualmente todo es social. Y todo es tecnológico. Ahora el mundo tecnológico nos ha alcanzado, nos ha rebasado. Entonces, yo creo que sí, que debemos de redefinirnos, que debemos de salir de esa burbuja en la que estamos, que debemos de buscar ese cambio para en esta parte, no solamente en esta parte profesional, que nos volvamos mejores en la tecnología, no solamente es saber usar el navegador o nada más una app, no, sino que buscarle ese sentido y ese sentido de que me guste, que es a lo que nos llevaba esto de la vocación, de lo que soy bueno, de buscar un cambio y que ese cambio se vea también adaptado en el trabajo que yo hago. Entonces, por eso yo pienso que los alumnos nunca se van a adaptar a nosotros. Eso es relativamente cierto. Nosotros somos los que tenemos que salir para no adaptarnos a ellos, no para bajarnos a su nivel, tal vez, que muchos con esto de las apps como el TikTok o como el Facebook o como, no necesariamente, pero sí conocerlo, conocer qué les gusta, qué son estas nuevos programas que salen, estas nuevas apps, que son interesantes. Hay cosas que nos van enriqueciendo. Tal vez no lo vamos a saber usar como ellos porque a ellos les encanta, porque es algo que les gusta, no es un interés, pero sí podemos conocerlo, decir, bueno, sí, lo investigué, no me gustó, sin embargo, sigo revisando alguna otra aplicación que puedo yo utilizar a mi gusto, a mi edad. Entonces, yo creo que sí tenemos que redefinirnos ahora más que nunca y no solamente en esta parte profesional, sino también en lo personal, ¿no? Y esto nos va a beneficiar en todo, nos va a favorecer en el trabajo y también nos va a favorecer en nuestra vida personal. Entonces, yo creo que actualmente sí, ese es el mensaje que yo les dejaría a todos los que nos escuchan aquí, que salgamos de esa zona de confort, que busquemos y que si no nos gusta, no importa, no pasa nada. De lo malo también se aprende y si no funciona, lo seguimos intentando, ¿no? Echando a perder, se aprende. Exactamente, maestra. Y justamente pues ahora que con esta contingencia que a lo mejor la educación ya necesitaba como un cambio y este nos vino a hacer el cambio, pero es ya, ¿no? Como tal vez
Tal vez nos hizo de una forma más rápida, pero ya nos estamos adaptando y pues, ¿por qué no? El profesor es cierto, tiene que conocer y adaptarse. Cada generación es diferente, trae cosas nuevas y bueno, hay este reto de nosotros como docentes, ¿no? Así es, así es. Oiga, maestra, ahorita pues muchísimas gracias por sus comentarios, de verdad, bastante atinados y ya de una plática así que se fue de poquito en poquito, nos dio un contexto muy general, muy vasto. La verdad, agradezco todo este contenido que nos ha dado usted. Vamos a seguir con el programa, no se mueva, vamos a tener otro invitado y regresamos con usted. Mientras tanto, pues vamos a los comerciales. Muchas gracias, Pepe. Y bueno, ya estamos de regreso en este podcast de la maestría en educación del Centro Educativo David Alfaro Siqueiros. Y bueno, ya estamos en el quinto bloque y en esta ocasión nos acompaña el maestro Daniel Enrique Guerrero Silva. Él labora en la escuela secundaria Leona Vicario de Sotuta. Maestro, bienvenido. Muchas gracias, buenas noches. Pues así como comentas, yo soy maestro de la escuela secundaria León Vicario y pues yo voy a estarles hablando un poquito pues del tema que me tocó. Entonces no sé si gustaría empezar con la entrevista. Sí, Adelante. exactamente. De hecho, va a ser una plática, ya sabes, así jocosa. Y bueno, ya estuvimos charlando con otras maestras expertas. Y en esta ocasión, pues, el tema que vamos a hablar contigo es la formación en la práctica docente. En este caso, si nos quieres, ahora sí que tal vez describir cómo es la educación hoy día, maestro, ¿cómo es? Bueno, pues mira, actualmente la educación ha sufrido varias transformaciones. Día a día hay muchas transformaciones. Ha habido varias reformas en los planes y programas. Y pues esto siendo cada vez más exigentes para adentrarse a la nueva sociedad del conocimiento y donde precisamente la educación exige pues ahora sí que estudiantes con competencias sólidas para su ejecución. Digamos que en este sentido las escuelas de hoy no solo preparan para culminar un nivel educativo, sino además pues deben de preparar a esos estudiantes para el futuro en el que se van a enfrentar. Yo me acuerdo cuando estudiaba pues ya hace unos años, cuando estaba igualmente en secundaria, que algún maestro me decía, es que esto te va a servir en el futuro, esto te va a servir para el día de mañana. Y sí se oía un poco trillado, por así decirlo, pero pues al final del día sí era cierto, sí era verdad. Pero si nos ponemos a pensar, al menos desde el enfoque en el que a mí me enseñaban, a mí cuando me enseñaban tal cual era como lorito, o sea, lo que decía el libro era lo que me enseñaban y hasta ahí. Y hoy en día, pues realmente sí está enfocado, pues ahora sí que una competencia sólida pues para la ejecución, porque ahora sí que todo lo que enseñan está, pues, digamos que ambientado para que nos sirva en un futuro, no tal cual como lo dice o lo plasma el libro. Un detalle de eso, pues es que pues, la mayoría de los maestros fueron educados bajo un modelo tradicional, que claro, en la actualidad se habla de un constructivismo, pero pues hasta el día de hoy se sigue realizando una mezcla como de constructivismo con tradicionalismo, ¿no? Entonces, todo eso pues va afectando pues a una escala de ciclos, ¿no? De cada ciclo anual pues van cambiando las cosas, se van mejorando. Y de hecho, como dato curioso, por así decirlo, en México, hoy por hoy, uno de los ejes de la reforma educativa que se acaba de implementar, no tiene mucho, fue en el 2013, es justo eso, la idoneidad de los docentes, la cual se incluyó en el artículo 3 constitucional,
el cual pues lo que importa hoy en día es que un docente pues sea idóneo para la enseñanza, porque pues muchas veces se decía, ¿no? Como de broma, que no, es que ese maestro no está preparado o algo así, o le dieron la base, pero hoy por hoy la verdad es que los docentes que están frente a grupo es porque realmente pues son idóneos para el puesto, para enseñar. Así es, y bueno, tocaba el tema ahorita de que, bueno, a lo mejor los modelos educativos han ido a lo mejor cambiando, o a lo mejor lo que es como muchos conocemos, ¿no? La teoría está ahí, y en la aplicación, pues ya nosotros veremos de acuerdo al contexto qué modelo aplicar, qué cosas aplicar, y cómo todo esto ha ido cambiando, pues para bien de los estudiantes. Y justamente de esos cambios, ¿cuál nos podría decir que es la tendencia actual en la educación? Pues mira, la tendencia actual pues realmente es integrar todo lo que son las TICs, o sea, lo que es la tecnología de la información y la comunicación en la educación. O sea, ahorita hoy en día está muy enfocado, ahora sí que está demasiado valorado e infravalorado toda esta parte, porque se está tratando que la educación ahora que sea como que el centro de ¿cómo decir? El foco sea las TICs, y más que nada, pues hoy en día de que estamos en plena pandemia, si de por sí era la intención ir hacia ese rumbo o la tendencia, pues obviamente se ha visto forzado a que tal cual se cambie a este nuevo modelo de las TICs. Y de hecho, no solo respecto a las TICs igual vamos a hablar, sino que igualmente hoy en día cada vez está mayor la inclinación que hay una enseñanza, pues ahora sí que bilingüe desde las primeras edades. ¿A qué se refiere esto? De que pues obviamente no solo nos enseñan nuestra lengua materna, que es el español, sino que además desde primeras edades, desde preescolar, a veces desde antes de lo que es maternal, pues enseñar otros idiomas. Pues el idioma que predomina en la mayoría de las escuelas para la enseñanza es el inglés. Y hay algunas escuelas que también han optado por regresar a nuestras raíces y también enseñar lo que es la lengua maya. Entonces, desde muy pequeños ya se están implementando estos programas donde enseñan el lenguaje de inglés y también el lenguaje maya, pues obviamente todo esto, ¿para qué? Para abrir pues mayor puertas al estudiante. Sí, y exactamente como decía, la cosa es a lo mejor recuperar esas lenguas maternas, ¿no? De México, y qué mejor forma de hacerlo con esto que son las TICs, que son, bueno, son herramientas digitales que si entendemos el contexto de que los nuevos estudiantes están más, pues, metidos en esto que es la tecnología, pues ahí como que meter esa parte educativa con la tecnológica, ¿no? Esto para facilitar justamente, pues ahora sí que el aprendizaje, ¿no? En los nuevos estudiantes. Y justamente, bueno, esto da pie a lo mejor a la siguiente pregunta, que es la ¿qué nos puede comentar acerca de lo que es la formación inicial y la formación permanente? ¿Qué es esto exactamente? Pues mira, cuando hablamos de una formación inicial, pues ahora sí que tenemos que ir desde, con valga la redundancia, desde el inicio, porque pues cuando nosotros nos preparamos como docentes, pues la finalidad es formar, o sea, que nosotros tengamos una formación donde tengamos las competencias para asumir la formación de los futuros estudiantes en los que van a estar a nuestro cargo, para que podamos conseguir que ellos tengan una actitud autónoma y responsable. ¿Por qué? Pues para que estos puedan desempeñar un rol activo en la sociedad, en sus sistemas democráticos y ante las nuevas exigencias sociales, ya sean científicas, tecnológicas, todo lo que plantee, todo lo que plantee un cambio a la educación. Entonces, eso es respecto a la formación inicial. Ahora, la formación permanente, pues viene siendo como que todo aquello que posibilita el desarrollo de competencias propias del ejercicio profesional en el campo educativo. Eh, digamos que la formación docente
se inserta como un elemento indispensable para el desarrollo profesional y el mejoramiento de la práctica educativa. Pues digamos que siempre consideraron las funciones y tareas que debe realizar un docente en su centro de trabajo. De hecho, actualmente los programas de posgrado en el área educativa que más cursan los docentes son la especialidad en docencia y la maestría en educación, como lo que nosotros estamos teniendo. Y pues es la herramienta principal para la profesionalización del docente, que le permite confrontar los desafíos de la educación en nuestro tiempo. Porque digamos que todo lo que queremos estudiar, lo que queremos renovar, lo que queremos innovar, toda esa parte, pues viene siendo lo que es la formación permanente. O sea, todo lo que es después, ahora sí que de universidad. O sea, viene siendo todo lo que es después de universidad. Así es justamente como decir, el profesor ya terminó, por así decir, la normal superior, pero no por eso ya se terminó su campo de estudio, ¿no? Hay una profesionalización que va a continuar y ser justamente, como usted comentaba, formación permanente, ¿no? Sí, porque a veces, pues, digamos que tenemos un marco general, pero queremos enfocarnos hacia un nivel en específico o alguna modalidad en específico, y pues estudiamos referente a eso para poder tener una mejor, pues ahora sí que vislumbramiento respecto a ese estudio. Perfecto, es decir, de lo general a lo particular. Ahí está. Pues, maestro Daniel, muchísimas gracias por habernos acompañado en este podcast. Recuerde, todavía vamos a continuar con ustedes hasta el final. Por ahora vamos a hacer una breve pausa comercial y pues regresamos a este podcast de la maestría en educación. Nuestra plataforma educativa institucional ha sido una herramienta fundamental para que nuestros alumnos continúen sus procesos de aprendizaje. Cuenta con diversos materiales digitales y es sumamente empática e intuitiva. Adicionalmente, logramos que nuestra comunidad desarrolle habilidades basadas en las tecnologías de la información y la comunicación. Ser Siqueiros, ser tecnológico. Y bueno, ya estamos de vuelta a esto que es el podcast de la maestría en educación del Instituto Educativo Superior David Alfaro Siqueiros. Y ahora estamos en este bloque número 6, en el que me acompaña la maestra Perla Marilu Chan Estrella. Ella es licenciada en educación en la escuela primaria Adolfo López Mateos de Canacín. Maestra, bienvenida a nuestro podcast. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias por la invitación. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, y estamos hablando ya un poquito de varios temas en esta ocasión. Bueno, el tema de lo que vamos a profundizar con usted, que queremos saber y vamos a preguntarle, es acerca específicamente del plan docente para la formación de los nuevos profesores. Ya ve que esto es en un entorno educativo, ¿no? El liderazgo, el compromiso y todo eso. Y bueno, quería preguntarle exactamente para comenzar con este tema que sé que es bastante amplio, ¿qué se necesita para que la educación en el país sea de calidad? Algo muy necesario, muy fundamental, es la transformación de nuestro sistema educativo. Tenemos que reconfigurar el rol del maestro. Durante su formación se le da elementos, se le da herramientas para que trabaje. Después de que egresan de su centro de formación, se olvidan de la capacitación. En cambio, lo que se está buscando, lo que se necesitaría buscar, es que el docente siga preparándose durante toda su carrera como docente o hasta donde decida ejercerla, para no quedarse atrás y seguirse actualizando. Sería como una de la que llama la formación permanente, ¿verdad? Exactamente. Y justamente en este caso de los docentes, ¿considera usted importante justamente que haya este tipo de liderazgo en ellos? Sí, el liderazgo es fundamental para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Abarca muchos ámbitos, pero fundamental el control del grupo. Cuando vamos a una escuela y vemos que el maestro tiene los alumnos encima,
o que no domina los contenidos, ahí vemos que, o mejor dicho, dicen, ese maestro no tiene liderazgo. Entonces, el liderazgo prácticamente es el día a día, es la capacidad que tiene el maestro de poder dominar contenidos, planes, programas, de poder relacionarse con sus alumnos, con los tutores o padres de familia, la organización en el aula y un sinfín de situaciones más que es muy importante para nuestro trabajo. Sí, justamente es, ahora sí que todo lo que no se ve en cámaras, ¿no? Todo lo que está detrás de cámaras. Algunos dicen que es muy fácil estar frente a grupo, no. Cada grupo es diferente, cada estudiante es diferente, cada plan es diferente. Y justamente, bueno, ¿cuál sería o cuáles son uno de los retos o desafíos más importantes justamente al iniciar la práctica docente? Creo que el fundamental o el principal es la relación con los compañeros. Estás egresando de alguna institución, es muy importante que te integres, que seas parte, ahora, como dicen, que te pongas la camiseta de la escuela. Es muy importante porque de esto va a derivar todo el trabajo que vas a estar realizando, ya sea en consejos técnicos, en eventos de la escuela, en reuniones. Es muy importante que se vea esa organización y ese trabajo en equipo. También es muy importante que el docente ambiente que sean idóneos para los alumnos, dependiendo, claro, el contexto en el que se esté trabajando y las características del grupo, que sabemos que no son las mismas. O sea, cada grupo tiene algo en específico, algo que los hace únicos. Perfecto, maestra, muchísimas gracias. Y bueno, estamos viendo los retos y desafíos, ¿no? Pero también hay que tomar el otro punto, ¿no? Que cuáles consideraría que deben ser las actitudes y valores que debe demostrar un docente, en este caso, experimentado, para que pueda ser llamado mentor. Mentor en el caso de que pueda seguir formando a más docentes. Una de las actitudes que debe de tener este maestro es ser un motivador, o sea, brindar ese apoyo, esa red de apoyo que dicen entre compañeros, entre colegas. Ser un ejemplo, porque yo puedo decir que trabajo bien, que hago esto, que hago lo otro, pero una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo. Hay que tener congruencia lo que decimos con lo que hacemos. También es muy importante tener métodos de enseñanza eficaces. O sea, no es lo mismo que yo diga, puedo hacer esto, a que realmente lo he llevado a la práctica, realmente me ha resultado. Entonces, eso también es muy, muy importante para tomar decisiones. Aunque tal vez no todos nos den resultados positivos, pero es muy, dicen, y bueno, volvemos a plantear, volvemos a poner en práctica y así hasta lograr el resultado que nosotros esperamos. Perfecto, maestra. Pues bueno, está bastante interesante, pero ya que estamos hoy día con esto de, pues, que se tuvo que cambiar el modelo educativo, por así decirlo, de ser, pues, presencial, del antiguo modelo, ahora ya estamos viendo algo que son las nuevas tecnologías. Y justamente, pues, el profesor, el docente, como usted dice, no deja de aprender, no deja de ser un líder, pero ¿cuáles son los beneficios que se pueden lograr al adquirir, bueno, adquiriendo el aprovechamiento de las tecnologías, en este caso en el desempeño de los profesores o los docentes? Definitivamente sería la transformación del trabajo en el aula. Es eso. Vamos a implementar o se implementarían nuevas técnicas, nuevas estrategias. Ellos están en esta nueva era, dominan un celular, dominan una laptop. Entonces, el maestro, eso, implementarlo en la práctica y que el niño vaya interactuando, que se vaya, ahora sí, acorde a las exigencias del mundo en el que vivimos. Como docentes no podemos quedarnos atrás, siempre debemos estar a un paso. Y con las tecnologías creo que sería un recurso innovador y sobre todo atractos estudiantes, del nivel que sea. Exactamente, es aprovechar todas las tecnologías, ¿no? Además, con esto que es pues, la formación permanente del profesor y este cambio de golpe que nos llevó, bueno, en cierta forma habría que aprovechar las tecnologías que si bien nos ayudan, pues también representan un reto, ¿no? Pero lo estaremos viendo por ahí en otro tema, porque bueno, también estamos dando esas herramientas,
pero también tenemos que enseñar a los estudiantes hasta dónde pueden utilizar esas herramientas, ¿no? ¿Qué provechos pueden sacar? Es Y pues correcto. maestra, muchísimas gracias por habernos acompañado en este podcast, en esta sección que es el plan docente. Y pues no se mueva porque en un rato regresaremos con ustedes, con usted, pero pues muchísimas gracias por darnos ahora sí que este contexto de lo que es el plan docente y pues platicarnos más a fondo de este que es un tema bastante interesante. Muchas gracias. Ahí está, pues Adiós. vamos a un comercial y regresamos con esto que es el podcast de la maestría en educación. Y ya estamos de vuelta en esto que es el podcast de la maestría en educación y ahora pues nos acompaña en este bloque, el último tema, pero no por ello menos importante, la maestra Suemi Teresita Martín Navarrete. Ella es licenciada en educación secundaria en la especialidad en español. Maestra, bienvenida. Buenas tardes, muchísimas gracias, maestro José. Es un gusto poder participar compartiendo un poquito acerca de este tema que es enriquecedor en nuestra función. Gracias por la invitación. No, al contrario, muchísimas gracias a usted. Y bueno, ahora sí que nos va a hablar como experta de todo lo que ha, pues, de experiencia, ¿no? Como tal. Y justamente el tema es, valga la redundancia, aprendizaje experiencial. Maestra, ¿cómo define este tipo de aprendizaje? Para ponernos un contexto a todos. Sí. Más que nada, el aprendizaje experiencial es el proceso de aprender a través, como su nombre lo dice, de la experiencia. Y se define más en cómo aprender a través de la reflexión sobre el hacer. Quiero decir con esto que le damos la oportunidad al alumno o al estudiante de considerar lo que está funcionando o fallando y él piensa en diferentes formas de mejorar. El aprendizaje experiencial va de la mano con el aprendizaje práctico, ya que el alumno nuevamente va consolidando sus conocimientos y los va enriqueciendo al momento de seguir intercambiando y complementando en otros contextos. Recordemos que el aprendizaje experiencial quiere o pretende que se pueda desenvolver en aspectos reales, no solamente dentro del aula, sino fuera de ella. Es, vamos a llamarle que la parte medular de este tipo de aprendizaje. Perfecto, así que es el alumno va a aprender, para la redundancia, a través de la práctica, como usted dice, ¿no? Lo hago así, entonces esta reacción causa, ¿no? Ahora sí que Así es. la imagen, ¿no? Y, oiga, maestra, el modelo o ciclo de aprendizaje experiencial sugiere una conexión con una realidad más amplia y activa. Esto para, pues, propiciar un aprendizaje significativo. En sus palabras, ¿cuáles serían los 4 estilos que fortalecen, pues, el aprendizaje experiencial en las personas o en este caso los estudiantes? Muy bien. Hay una frase que la quiero compartir que va junto con estos 4 puntos que dice que hay 3 tipos de personas en el mundo. Los que hacen que las cosas ocurran, los que ven cómo ocurren las cosas y los que se preguntan qué ocurrió. ¿Por qué menciono esta frase? Porque sabemos que un grupo o cada individuo pues es completamente diferente. Tiene capacidades, habilidades, aptitudes diferentes a sus compañeros. Y nosotros como maestros pues tenemos que ir identificando esos estilos para poder apoyar y darle esos, ahora sí que conocimientos a nuestros alumnos de manera pertinente. ¿Cuáles son esos 4 estilos que podemos nosotros encontrar? Es el estilo convergente, que lo podemos reducir en la palabra aprendizaje concreto. Estos se caracterizan por ser más pragmáticos, más lógicos antes de aplicar alguna respuesta a cualquier situación. También encontramos a los de estilo divergente, que son más reflexivos.
poseen más perspectivas, son más observadores, creativos, imaginativos. También tenemos al estilo asimilador, que ellos dan prioridad al razonamiento. Usan una frase o los podemos definir por la frase que suelen analizar primero y luego generar ideas. Son un poquito más precisos al momento de llevar a cabo la solución de un problema o el intercambio entre pares, etcétera. Y por último tenemos el estilo acomodador, que estos son más prácticos, más intuitivos, confían en el ensayo, en el error. Ellos consideran o se caracterizan que de esta manera ellos van ahora sí que reivindicando y van consolidando de manera gradual sus aprendizajes, como que asumen más riesgos de experimentar, de aplicar. Esos son los 4 estilos que podemos nosotros encontrar en cada individuo, como te mencionaba hace un momentito. Perfecto, eso quiere decir que, por ejemplo, en un aula, pues no todos aprenden de la misma manera, ¿no? Hay formas diferentes de aprender, de recibir el aprendizaje y también de poner en práctica el aprendizaje, ¿no? Es todo es complejo totalmente todo ese tema. Sí, y de hecho, aprovecho esta parte que mencionabas, que uno como docente ya ve que cuando inicia el curso normalmente aplicamos instrumentos que nos permite conocer un poco cómo son nuestros estudiantes. Pueden ser nuestros diagnósticos o nuestros test que nos permite identificar cuáles son esas características y de ahí nosotros poder ir planificando el aprendizaje experimental, no porque se base en la experiencia, deja a un lado la planeación, sino que esto es una parte muy adherida a este tipo de aprendizaje, que tiene que partir de un trabajo previo, antes de. Perfecto, no, es todo un proceso totalmente, o sea, es lo que muchos no ven, a lo mejor siempre dicen, el profesor da solo clases, no, no, hay todo un proceso detrás, un previo muy, muy grande, incluso para conocer a los estudiantes, ¿no? Como se dice al principio, en un mismo grupo hay una diversidad grandísima de estudiantes. Oiga, maestra, pero finalmente, y como ocurre con cualquier modelo educativo, siempre se cuenta con ciertas ventajas o limitaciones. A lo mejor esas sirven de guía para experimentar con un estilo diferente y gradualmente pues ir construyendo el individuo un aprendizaje, digamos, más consolidado y apegado a sus habilidades cognitivas propias, como usted decía. Pero en el caso del aprendizaje experiencial, ¿cuáles serían sus ventajas? Perfecto. Una de las ventajas principales de este tipo de aprendizaje cuando lo vamos trabajando en las aulas y con nuestros estudiantes es el de que partimos de las experiencias vividas y eso nos va a llevar a la reflexión. Recordemos que esa recolección de saberes previas de nuestros alumnos es fundamental porque eso hace que el alumno se interese, se involucre por el aprender, el descubrir. Otra ventaja que tiene este aprendizaje experiencial es que te da un espacio de crecimiento personal entre los individuos que forman parte de ese grupo o de ese contexto. Otra ventaja que te puedo yo comentar es que ayuda a modificar las actitudes, como que ya son más reflexivos, empiezan a descubrir, se vuelven más intuitivos, más analíticos, más prácticos. Todo eso, repito, dependiendo del estilo y de la característica del individuo. Unos pueden desarrollar una actitud diferente, otros tal vez tienen otra, pero nos permite, esa es la ventaja que tiene este aprendizaje. De igual manera, podemos mencionar que permite un enriquecimiento acelerado del aprendizaje, porque el chico al sentirse interesado puede innovar, pues va como que cimentando, consolidando o va buscando ese gusto por ir descubriendo y al mismo tiempo pues lo teórico se vuelve práctico y vamos llegando al aprendizaje significativo. También facilita el proceso de la integración con su contexto en el que va a formar parte de un grupo, porque independientemente de que es un individuo, ahora va a formar parte de un grupo. En este caso, si hablamos de la escuela, de un aula escolar. También podríamos mencionar
que mejora la estructura cognitiva, ya que a lo mejor un chico tiene desarrollado una habilidad como que es más reflexivo, hay otro que es más práctico, entonces puede haber ese equilibrio y ambos ir, vamos a decir, experimentando con ambas y poco a poco ya van descubriendo que ya no son tan prácticos, sino que también son un poco más reflexivos o viceversa. Ahora también me detengo, analizo y resuelvo. Otra también puede permitir que ayuda a las personas a nivelar sus aprendizajes, van teniendo el mismo nivel en cuanto a su desenvolvimiento, en cuanto a la realización. Vamos a llamarle a estas ventajas que le permite a él poderse desenvolver en un campo real, llámese escolar, social, laboral o profesional. Esas podrían ser las ventajas que este aprendizaje experiencial, maestro José, puede darse con nuestros estudiantes. Pues muchísimas gracias, maestra, porque ahora sí que nos acaba de dar, pues ahora sí, una cátedra de todo lo que es este tipo de aprendizaje y cómo pues los mismos estudiantes a lo mejor descubren o redescubren nuevas habilidades dentro de esta experiencia, ¿no? De esta práctica. Así es. Y si ahora, hace ratito te mencionaba que son innovadores, y ahora le sumamos el uso de las tecnologías, también las tecnologías van de la mano y enriquecen este aprendizaje experiencial. Entonces, solamente quiero concluir con este espacio que me permite es que la planeación y el uso de las tecnologías permite que este aprendizaje ahora sí que dé esos resultados asertivos que se desea en el proceso de enseñanza-aprendizaje de nuestras nuevas generaciones. Perfecto, maestra. Pues ahora sí que bastante claro, sin lugar a dudas. Ahora sí, punto por punto nos fue desglosando todo. Y pues, maestra, muchísimas gracias por habernos acompañado. Todavía no se despegue, vamos a regresar con todos al último bloque. Mientras tanto, vamos a unos comerciales para seguir con esto que es el podcast de la maestría en educación. Hasta luego, maestro. Muchísimas gracias. Y bueno, ya estamos de vuelta en esto que es el podcast de la maestría en educación del Centro Educativo de David Alfaro Siqueiros. Y yo me encuentro en el último bloque con todos los invitados, todos los expertos. Muchísimas gracias por habernos pues acompañado y ahora sí que decir pues un poquito o mucho de plano de este tema bastante interesante que es la educación. Maestro, ¿algún último punto? ¿Algún tema que quedó por allá? No sé, ¿alguna invitación tal vez? Pues yo lo único que quiero mencionar es hacer respecto a una frase célebre del maestro Pablo, bueno, del maestro, del célebre Pablo Freire, que es: quien enseña aprende al enseñar y quien enseña aprende a aprender. Está perfecto, maestro Daniel. Muchísimas gracias. No sé, ¿algún comentario para cerrar igual la sesión? ¿Algún saludo en especial? A lo mejor algún grupo de maestría, tal vez. Bueno, pues fue una experiencia muy grata, me gustó la actividad y creo que en este trabajo se resume todo lo que hemos aprendido para iniciar nuestra práctica docente. Perfecto, muchísimas gracias, maestra Ana. Pues precisamente este trabajo fue un podcast en el que pues varios de aquí son expertos en su tema, conocen ahora sí mucho sobre qué es la práctica educativa. Entonces estamos teniendo como base la teoría, pues cada quien ahora sí que dio su punto de vista, tomando en cuenta siempre la experiencia que ha tenido frente a grupo, o en este caso,
de campo, ¿no? En un salón, una escuela, en el caso de, también tenemos directoras que están por aquí, nos acompañaron, tenemos de todo un poco. Sí, maestro José, yo nada más quería a modo de despedida, pues recordar que la educación es la mejor herencia que nosotros podemos cimentar en nuestras nuevas generaciones. Y como yo siempre he dicho, y en este espacio que tuvimos de poder recordar y compartir estas experiencias de estos temas que enriquecen nuestra función, es que la excelencia no es un acto, sino es un hábito, para lo cual tenemos que trabajar repetidamente todos los días si realmente que se quieren ciudadanos íntegros en estas nuevas generaciones. Perfecto, maestra Zoe, muchísimas gracias igual por las palabras. Pues hasta aquí llegamos con este podcast de la maestría en educación. Muchísimas gracias por habernos acompañado, también a los que nos están viendo. Esperemos les haya gustado y recuerden dejar su comentario, compartir y pues seguirnos a nosotros en las redes sociales. Estamos por ahí también. Un saludo para todo el primer grupo, ¿no? de la maestría en educación. Primero A, a la maestra Candy, que nos debe estar escuchando en estos momentos. Y a todos los compañeros. Y a todos los compañeros, esperamos que les haya gustado este tema, este experimento de podcast, y pues nos despedimos hasta aquí. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego, gracias.